Bienvenidos una vez más a Mercados a Fondo. Hoy estaremos conversando con Federico Furiase, director de la consultora EcoGo y también profesor de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Con él estaremos dialogando un poco de cómo está viendo el escenario macroeconómico y financiero de Argentina luego de los últimos cambios, del reperfilamiento, de los controles cambiarios, cuál es su percepción respecto del relajamiento de la política monetaria tras el último Comité de Política Monetaria del Banco Central, también cómo se perfila la deuda hacia adelante, la carga en dólares de letes, también de lo que respecta a pesos, la deuda colocada en el mercado, cómo será hacia adelante, mirando también hacia 2020 y los próximos años. Y por último, el escenario inflacionario de Argentina, cuál puede ser el contexto de reestructuración de la deuda y qué implicancias eso podría tener a nivel macroeconómico y la estabilidad también de precios en 2020 y los próximos años, mirando hacia la nueva gestión. Bienvenidos una vez más a Mercados a Fondo en este segmento especial para el cronista comercial dedicado a los mercados financieros en Argentina. Bueno, Fede, muchas gracias por venir. La verdad, un gustazo tenerte acá. Mercados a Fondo nos parece una buena oportunidad para estar hablando de cómo estás viendo la deuda argentina. Está anticipando, mucho se habla en estos últimos días sobre la reestructuración, distintos grados de quita y demás. ¿Cómo estás viendo esto y bueno, qué planteás hacia adelante? Digamos, ¿qué oportunidades tiene Argentina en un contexto donde seguramente va a tener que hacer algo con su deuda? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Juli. Bueno, claramente hay una combinación de una macro que está muy vulnerable y hay, en términos, los bonos no son flujos futuros, y ahí hay una incertidumbre muy fuerte en torno a cuál va a ser el programa económico 2020 hacia adelante, con el ruido político que hay en el medio. Y eso está pasando factura en las paridades de bonos, ¿no? Paridades en 45% que descuentan algún tipo de reestructuración, quizás algo más fuerte en lo que es corto plazo, ley local, que en la parte larga de la curva. Y ahí la discusión va a ser clave en no solamente, claramente, el tipo de reestructuración al que se vaya, sino con qué programa económico se hace. Porque los fundamentos con los que llega la economía en 2020 no dan margen para financiar populismo y salir ilesos. Entonces, va a ser clave para que lo que llamamos la exit yield, es decir, la tasa de descuento por reestructuración, para que eso tenga una tendencia a la baja y genere adhesión y expectativas por parte de los bonistas y que Argentina se beneficie con una baja del riesgo país por reestructuración, va a ser clave que sea una reestructuración amigable con el mercado. ¿Qué significa menor a? Amigable con el mercado es que no haya una quita del 60, nominal 70. fuerte ni en cupones ni en el capital, que se concentre en una extensión de plazos y que venga de la mano con un programa que sea consistente en lo fiscal, en lo monetario y en el programa financiero. Argentina tiene una deuda pública con el sector privado, bonos y organismos internacionales, más o menos en 60 puntos del producto, ¿no? Sí. Con este tipo de cambio real alto. Para que eso sea sostenible en el tiempo, tenés que presentar una trayectoria hacia un superávit fiscal antes de intereses de 2,5 puntos del producto, una transición hacia ahí, ¿no? Suponiendo un crecimiento potencial de 2 y una tasa real de 6%, digamos. Entonces, ahora, si se deterioran los fundamentos y creces menos y la tasa real requerida es más alta, necesitas un superávit fiscal más amplio para estabilizar la relación deuda-producto. Entonces, va a depender mucho no solo del tipo de reestructuración, sino del programa monetario y fiscal y financiero que venga asociado con eso, y con la particularidad que Argentina, para transitar un superávit fiscal, tiene un problema que la mitad del gasto público de la nación está indexado por ley a la inflación pasada, entonces claro, vas a tener que tratar de arreglar eso en el Congreso. Ahora tenemos este contexto en donde por un lado tenemos una pérdida de reservas y una relajación de las políticas monetarias según el último Copom, ¿no? ¿Eso te preocupa? Porque obviamente uno ya no debería estar mirando comparación de reojo de cómo estábamos en 2001, sino quizá más 1989, ¿no? Digamos, ¿te preocupa esa combinación de factores mirando hacia adelante? Sobre todo pensando en un contexto de falta de confianza y en donde ahí el peso se deteriora contra los bienes por la inflación y contra el tipo de cambio con la devaluación.
Sí, claramente que es una preocupación, sobre todo en esta transición donde se da con pérdida de reservas del Banco Central. La diferencia con el 2001 es que el sistema financiero de dólares está líquido. Antes de la corrida post-paso, la mitad de los depósitos en dólares estaba encajado en el Banco Central. Hoy ese número está más cerca de 30-35%. Hay liquidez para asistir y además no hay descalce de moneda. Lo que está prestado a empresas que ganan en dólares. Por eso se han cancelado créditos y eso financió la salida de depósitos en dólares. Por eso digo, mirá el 89 más que el 2001. Con el 89, que es el fantasma de la hiper, el Banco Central tiene reservas. Prácticamente en el 89 el Banco Central se quedó sin reservas líquidas. Hoy el Banco Central tiene casi 14.000 millones de dólares de reservas líquidas, más los 7.000 millones de dólares del primer desembolso del fondo, que fue para fortalecer reservas allá por junio de 2018. Y por ahora no encendió la maquinita de la emisión monetaria para financiar déficit fiscal. Con lo cual, para alejar el riesgo de la hiper y no ir a una espiralización de la inflación, es clave que se estabilicen las reservas del Banco Central y que no se genere una tendencia en una economía que no tiene mercado disponible con este nivel de riesgo país, que no se intente aumentar gasto público financiado con emisión monetaria. Dada que la demanda de dinero viene muy golpeada, el balance del Banco Central viene muy golpeado, ajustado por letras intransferibles y adelantos transitorios, te da 25.000 millones de dólares negativo. Entonces, eso es lo que hay que mirar para no tener el riesgo del 89, ¿no? Claro. Pero bueno, está ahí en duda, según el último Copom, la verdad es que sembró más duda que certeza. Sí, yo creo que, digamos, el Banco Central lo que hizo fue blanquear algo que se venía a venir, ¿no? Porque con la aceleración de la inflación, el crecimiento cero de base monetaria genera un ajuste monetario real muy fuerte. Por otro lado, el programa monetario ya arrancó complicado, porque julio y agosto te dejó un arrastre complicado. El reperfilamiento de deuda en pesos y el retiro de fondos generó una emisión monetaria también que te complicó de vuelta el programa monetario, con lo cual ibas a requerir mucha tasa para tratar de llegar a la meta. Y por otro lado, está el agujero fiscal, aproximadamente 200.000 millones de pesos que tenés en diciembre, donde se concentra el grueso del déficit, con un riesgo país arriba de 2.000 puntos básicos. Y sin rollover en el mercado no tenés financiamiento disponible, con lo cual puede haber alguna presión para que el Banco Central monetice algo y eso puede pasar factura en el tipo de cambio. Ese es un riesgo muy importante. Entonces, se venía a venir, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo que entiendo yo, que no podés tener el comunicado de política monetaria en una misma oración, puso aceleración de la inflación y podemos proyectar una demanda real de dinero sostenida en el tiempo. Entonces, por los cambios cambiarios. Ojo con eso, porque cuando tenés brecha, cuando tenés caída en las reservas, cuando tenés una tasa de la LELIQ en 84%, no podemos hablar de una demanda real de dinero estabilizada.